Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida muy especial. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les va a encantar. Prepárense porque vamos a desentrañar cómo Kerem logró enamorar a Ande con una serenata secreta. Sí, han escuchado bien, una serenata secreta. A lo largo de este vídeo vamos a explorar los detalles, las emociones, la planificación y por supuesto, el resultado de este romántico gesto. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta apasionante narrativa, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias y contenido exclusivo. Nos encanta tenerlos en esta comunidad y cada nuevo suscriptor nos impulsa a seguir creando. Ahora, ¿qué hace a una serenata secreta tan especial? Piensen en ello. No es solo una canción bonita, es un acto de valentía, de vulnerabilidad y de pura dedicación. Es el tipo de gesto que te hace suspirar, que te llena de mariposas en el estómago y que te hace creer en el amor de nuevo. Y cuando hablamos de Kerem y Ande, la historia toma un giro aún más fascinante. No estamos hablando de una relación cualquiera, sino de una conexión que muchos admiramos y que siempre nos deja con ganas de saber más. La idea de que Kerem, con toda la intensidad que le caracteriza, preparara algo tan delicado y personal para Ande es simplemente cautivador. Para entender la magnitud de esta serenata secreta, tenemos que retroceder un poco y pensar en el contexto de su relación. A menudo en el mundo del espectáculo, las relaciones se vuelven públicas muy rápidamente con flashes de cámaras y titulares constantes. Pero cuando surge un gesto tan íntimo como una serenata secreta, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las apariencias, hay personas con sentimientos profundos y un deseo de conectar de una manera auténtica y significativa. Kerem, al elegir la serenata, optó por un método clásico, pero al hacerlo de forma secreta, añadió una capa de misterio y exclusividad que seguramente intensificó el impacto en Ande. Imaginen por un momento la planificación. ¿Cómo se mantuvo en secreto? ¿Quiénes fueron sus cómplices, si los tuvo? ¿Qué canción eligió y por qué esa canción en particular? Todas estas preguntas nos llevan a un nivel más profundo de apreciación por el esfuerzo y el cariño invertidos. Una serenata secreta no se trata solo de cantar bien, sino de elegir el momento, el lugar y la atmósfera perfectos para que el mensaje llegue directo al corazón. Es un arte y Kerem, al parecer, es un maestro en este arte del romanticismo. Y no podemos olvidar la reacción de Ande. ¿Cómo se sintió al ser sorprendida de una manera tan hermosa y personal? ¿Fue confusión, sorpresa, emoción, o una mezcla de todo ello? La forma en que ella respondió a este gesto es tan importante como el gesto en sí mismo. Porque al final del día, el amor es una calle de doble sentido, y la respuesta a un acto de amor es lo que realmente solidifica la conexión. La reacción de Ande es la confirmación de que el esfuerzo de Kerem no fue en vano, sino que resonó profundamente en ella. Ahora, para ser más concretos, vamos a desglosar algunos de los elementos que seguramente hicieron de esta serenata un momento inolvidable. Primero, la elección de la canción. No hay duda de que Kerem eligió una melodía que tuviera un significado especial para ambos, o quizás una canción que expresara los sentimientos que él quería transmitirle. Podría ser una balada romántica que hablara de amor eterno, una canción que recordara un momento importante en su relación, o incluso una melodía que reflejara la admiración que Kerem siente por Ande. La letra de la canción es fundamental para comunicar un mensaje. Luego está la puesta en escena. ¿Dónde tuvo lugar esta serenata secreta? Fue bajo el balcón de su casa, en un jardín escondido, o quizás en algún lugar emblemático para ellos. El entorno juega un papel crucial en la creación de la atmósfera. Imaginen la luz de la luna, las velas, un silencio expectante que solo se rompe por la dulce melodía de la guitarra o el piano, acompañada de la voz apasionada de Kerem. Cada detalle, por pequeño que sea, contribuye a la magia del momento. La ejecución de la serenata también es importante. Kerem no solo se presentó, sino que probablemente ensayó para asegurarse de que su interpretación fuera conmovedora. La voz, la emoción, la pasión que puso en cada nota, son los ingredientes que convierten una simple canción en una declaración de amor. Y el hecho de que fuera secreta añade un elemento de intimidad. No había una audiencia, no había presión externa, solo Kerem, Ande y la música. Esto permite una conexión más pura y auténtica. Y no olvidemos la psicología detrás de un gesto así. Las sorpresas románticas activan áreas del cerebro asociadas con la felicidad y el placer.
Cuando Kerem le dio esta serenata a Ande, no solo le ofreció una hermosa melodía, sino que también le brindó una experiencia emocional intensa y positiva. Este tipo de gestos dejan una marca imborrable en la memoria y fortalecen los lazos afectivos. A menudo pensamos en el amor como algo que se expresa con palabras o con regalos materiales. Pero un acto de amor como este, una serenata secreta, demuestra que el amor verdadero se nutre de la creatividad, del esfuerzo y de la voluntad de ir más allá para hacer feliz a la persona amada. Kerem, al optar por este enfoque, mostró una profunda comprensión de lo que podría significar para Ande. Podemos especular sobre los pensamientos de Kerem mientras preparaba esta serenata. Quizás se sentía nervioso o emocionado, o incluso un poco abrumado por la magnitud de su propio gesto. Pero la determinación de hacer feliz a Ande debió ser su mayor motivación. Y en cuanto a Ande, la anticipación de la sorpresa debió ser emocionante. Saber que alguien está planeando algo especial para ti, sin que tú lo sepas, genera una expectación única. Y cuando finalmente se reveló la sorpresa, el impacto debió ser inmenso. Imaginen el brillo en los ojos de Ande, la sonrisa que se dibuja en su rostro, la emoción que la embarga. Es en esos momentos cuando uno se da cuenta del poder del amor y de la importancia de estos gestos que van más allá de lo cotidiano. Ahora, permítanme ser un poco más específico sobre cómo este gesto podría haber influido en su relación. Una serenata secreta demuestra una inversión emocional significativa. Kerem no solo invirtió tiempo y esfuerzo, sino que también expuso su vulnerabilidad. El cantar en público, incluso si es solo para una persona, requiere coraje. Y hacerlo de manera secreta, sin el conocimiento previo de Ande, eleva ese nivel de valentía. Además, este tipo de sorpresas románticas a menudo marcan hitos importantes en una relación. Podría haber sido un gesto para celebrar un aniversario, para pedir perdón después de un desacuerdo, o simplemente para reafirmar su amor y compromiso. Independientemente del motivo exacto, una serenata secreta tiene el poder de revitalizar una relación y recordarle a ambas partes la chispa que los unió. Pensemos en las lecciones que podemos aprender de esta historia. Primero, que los gestos románticos, aunque parezcan anticuados, siguen teniendo un poder inmenso. Segundo, que la planificación y la dedicación son clave para que estos gestos sean memorables. Y tercero, que la autenticidad y la expresión sincera de los sentimientos son lo que realmente enamora. Kerem, al orquestar esta serenata secreta, demostró que no se trata solo de tener un romance público, sino de cultivar un amor privado, lleno de detalles especiales y momentos únicos. Su enfoque fue íntimo, personal y profundamente significativo. Y para Ande, ser la destinataria de un gesto tan considerado debió haber sido una experiencia que la hizo sentir profundamente valorada y amada. Es la clase de cosas que fortalecen la confianza y la conexión en una relación. En resumen, la serenata secreta de Kerem a Ande no fue solo un evento aislado, sino la culminación de un deseo de expresar su amor de una manera única y memorable. Fue un acto de valentía, de creatividad y de profunda devoción. Y el resultado, como podemos imaginar, fue un corazón cautivado y un amor aún más fuerte. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado a través de la historia de Kerem y Ande, desentrañando los secretos y el romanticismo de una serenata que, sin duda, dejó una huella imborrable. Hemos visto cómo un gesto bien pensado y ejecutado con amor puede tener un impacto profundo en una relación. Kerem demostró que el romanticismo no ha muerto, y que los actos de amor, especialmente aquellos que son secretos y personales, tienen el poder de enamorar y de fortalecer los lazos. La elección de la canción, la atmósfera, la emoción en su voz, todo contribuyó a crear un momento mágico e inolvidable. Y la reacción de Ande, sin duda, fue la confirmación de que este gesto tocó su corazón de una manera muy especial. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros. Nos encanta explorar estos rincones del amor y el romance que nos inspiran a creer en gestos grandiosos y pequeños, todos ellos importantes para construir relaciones sólidas y significativas. ¿Qué les pareció este acto de Kerem? ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen a alguien que haya planeado algo tan especial? Nos encantaría saber sus pensamientos y experiencias. Déjenos sus comentarios abajo. Queremos leer sus historias y sus opiniones sobre este tipo de gestos románticos. Y si les ha gustado este vídeo y han sentido la magia de esta historia, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que necesite un poco de romanticismo en su vida o que simplemente disfrute de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando historias fascinantes y llenas de emoción. Gracias por vernos.